Damos la bienvenida a un distinguido amigo, respetado docente, formador de hombres y mujeres de nuestro país, abogado, presidente del Grupo Constitucionalista, el doctor don Andrés Reyes Fortunato. Es un habitual, pero nos gusta hablar mucho con él debido a su capacidad analítica, su entendimiento, su análisis, que no solamente nos enriquece a nosotros, sino a ustedes, amigos televidentes. Don Andrés, gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Don Andrés. Gracias a Buen, ustedes. buen día, don Andrés. Buen día y Felicidades. Andrés. Sí, muchas Nos felicidades. estamos preparando para encontrar un año nuevo, diferente. Así es. Yo quisiera hacer una pequeña corrección. Sí que don Andrés es el presidente de la Fundación de Militares de la Guerra de Abril del 75, donde ostentaba el grado de teniente. Para la época ya era un oficial, joven, pero un oficial. Y ahora es el presidente ad vitam de esa fundación. Y además fue candidato a alcalde por su municipio de Santo Domingo Norte. Villamella. Psicólogo además de abogado. Toda una personalidad con la que nosotros vamos hoy a hablar a tratar de resumir con él lo que ha sido este año 2016. Así Don Andrés, el 16, cuéntenos. Yo quisiera entrar por otro punto. Entra en el punto, don Andrés. Pero para hacerlo breve, pero es el punto más álgido, el punto más candente que está en este momento en el tapete. Es el caso de la delincuencia. Que tiene que ver, claro. Es parte del año 2016. Bueno, claro que sí. De años y también anteriores. Y de anteriores, pero en el 2016, en este auge, este repunto con atracos a bancos, instituciones bancarias, realmente trajo un malestar y un desasosiego. Los últimos acontecimientos estuvieron protagonizados por John Percival Matos, que todos conocen esa historia, saben cuál ha sido su desenlace, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntarle en relación a este tema, delincuencia de una vez en el año 2016 y cómo usted, psicólogo, un formador, docente de hombres y mujeres, profesor de muchos años, en una experiencia única que usted acumula, ¿cómo usted ve el comportamiento de este joven que se dedicó de esta manera a cometer atracos? Y no solo eso, sino que tomó la decisión de enrostrar a las autoridades como que él era más que ellos. ¿Qué nos dice? Bueno, es interesante la pregunta porque la conducta del joven Percival es el reflejo de una sociedad en franco deterioro del sistema de jerarquía que hay. Ustedes saben que la jerarquía se ha perdido en la familia, donde los hijos no están respetando a los padres. Ustedes saben que antes, hace 40 o 50 años atrás, un alcalde pedáneo agarraba a una persona presa, lo detenía, y esa persona tenía que acompañarlo hasta el cuartel con un simple puñal que tenía el alcalde, pero eso era producto de un sistema de jerarquización social aceptado y bien desarrollado que se ha roto. Ese joven pone de manifiesto por dónde va la sociedad dominicana, que siendo hijo de un general, que debería ser un joven muy disciplinado, porque se supone que en el seno de un hogar de un alto militar debe haber orden, disciplina, porque eso es lo que significa ser un soldado. Los soldados se fraguan en un espacio de disciplina. Entonces, choca mucho que siendo yo de un general sea quien más desafíe la sociedad. Pero la mayoría de los hijos de generales, no la mayoría, déjame corregirlo, muchos hijos de generales se han visto involucrados en una serie de irregularidades y de malos comportamientos y de respeto a las leyes. Sí, pero ¿Qué es lo que pasa allí? Lo que pasa es que si nos ponemos a darle seguimiento a las mismas instituciones policiales y castrenses, nos vamos a dar cuenta que esta se ha deteriorado también. Un coronel, hace unos 4 años, en la carretera que sube al Santo Cerro, estábamos en una casa y delante de mí se le salieron las lágrimas por el deterioro que él veía que se estaba ocurriendo a lo interno.
Hace unos meses, otro coronel, me junto con él, que fue mi alumno, y me hablaba con amargura sobre la indisciplina que se estaba dando a lo interno. Usted ve ahora que en la mayoría de los asaltos están involucrados ex policías o policías, ex militares. Usted ve ahora que cualquier civil mata a un militar, ya no hay respeto por esa ropa, ya no hay respeto por esa institución. Se ha deteriorado la disciplina en el país. Y ustedes se preguntarán, porque son más jóvenes que yo, por qué. Mira, desde el golpe de Estado del profesor Bosch a la fecha ha habido un deterioro ético y moral en la República Dominicana que ha repercutido en todos esos hechos que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando Bosch llega al poder en el año de 1963, Bosch intenta hacer gobernar al país de manera institucionalizada y se refleja inclusive en la economía, como este hombre en 7 meses paga la deuda externa, como este país, como este hombre lleno de ética política acude a mercados del dinero, de préstamos internacionales, y en vez de hacer un gran préstamo para la construcción de la presa de Tavera y de Valdesia a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, lo hace en Suiza, bien lejos, donde hay mejores condiciones para los fines de préstamo para el país. Este hombre quiso adecentar la República Dominicana y nosotros íbamos a tener hoy, si Bosch no lo derrocan, un país como Taiwán, un país como Singapur, porque el país iba a actuar en función, las instituciones en función del mandato de la ley. Pero se desconoció el gobierno de Bosch y se desconoció la Constitución, se le da un golpe de Estado. Surge un gobierno realmente represivo y corrupto, que fue el gobierno del Triunvirato. Y en el gobierno del Triunvirato, los mismos militares, no todos, hicieron cantinas militares, transportaban mercancía en los aviones, en los barcos, haciendo competencia con los sectores comerciales del país importador y exportador. Bueno, esto provocó que militares honestos, como el caso de Fernández Domínguez, que tenía un ideal muy claro de lo que eran las Fuerzas Armadas, y esto se refleja en este ideario del coronel Fernández Domínguez, que recoge el mayor general Héctor Lachapelle. Este coronel forma un movimiento cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, donde él se dispone a luchar para que Juan Bosch retorne, y también la Constitución de 1963. ¿Qué dice este general, este coronel, formador de ese movimiento militar y democrático, cívico, militar? Él dice algo muy interesante que la sociedad dominicana hoy, a fin de año, debe de recordar. Él señala, hablando de las Fuerzas Armadas, él dice, las Fuerzas Armadas no solo son armas, deben ser sobre todo espíritu, amor a la patria, exponente de nuestra unidad de doctrina y dignidad nacional. O sea, los ejemplos tienen que venir de los cuerpos armados a la sociedad civil, porque usted llega a una academia y a usted lo tienen que formar para respetar las leyes internas y externas. Usted es un instrumento de paz y un instrumento de defensa del orden, de la Constitución, de la soberanía nacional. Con ese criterio funda el movimiento constitucionalista, porque estaba viendo que todo se estaba yendo a pique en el gobierno del Triunvirato. Y habla de las leyes, del incumplimiento de las leyes, este militar. En ese entonces. En ese entonces, señala él, dice, sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Un joven que lo están buscando porque ha hecho una serie de atracos y en medio de eso desconoce tanto el orden de nuestro país, está tan poco identificado con las leyes nuestras, que hace un último asalto sin siquiera cubrirse el rostro, en un acto de desafío a las instituciones del país. Que si bien es cierto que hay corrupción, si bien es cierto que hay muchos problemas, eso viene de lejos,
y hay que analizarlo al paso y hay que tomar medidas también bien planificadas para poder salir de ella. Porque los consejos de los más sabios son los siguientes. Tú no puedes enfrentar la realidad de manera abrupta y violenta. Se habla del arma de la inteligencia, de la preparación, de la planificación. Se habla de planificar a corto, mediano y largo plazo. Esos son los consejos, por ejemplo, del maestro Sun Tzu. Entonces, Fernández Domínguez estaba claro cuando decía, repito, nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. La ley no priva a nadie de la libertad, sino que canaliza hacia el bien y permite que todos la disfruten. Necesitamos un país en orden. Por eso nosotros nos sorprendimos cuando se quiso comparar al joven Percival con su acción con una acción revolucionaria, porque en desafío de un Estado que está muy cuestionado, no es verdad. Para nosotros es una acción vandálica que rompió todos los parámetros que pueden haber, inclusive de la propia delincuencia, que ha crecido aquí en la República Dominicana como consecuencia justamente de que el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, impidió que la revolución triunfara. Esto viene de lejos. Estas cosas que nosotros vemos hoy son reflejos de toda una historia que tenemos. Si el Estado dominicano es un Estado corrupto, clientelar y maneja a su antojo las cosas fuera de las normas jurídicas, tenemos que ver la historia nuestra. Por ejemplo, en el gobierno de Lili, de 1887, cuando Lili vence al grupo La Revolución de los Moya y se instala en el poder en enero de 1887, inmediatamente trazó una línea para dividir al país, dividir al Partido Azul, que podemos desarrollar después de una pausa porque estoy... Así es, correcto. Vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Panorama Actual y nuestro invitado, el doctor Andrés Reyes Fortunato. Bien, señores, continuamos con Panorama Actual y analizando algunos aspectos importantes de este año 2016 y estamos conversando con Andrés Reyes Fortunato, quien antes de la pausa nos dejó con un tema muy interesante. Continuamos, don. Bien, le decía antes de la pausa que, por ejemplo, nosotros en el año de 1887 vimos cómo asciende al poder por segunda vez Ulises Heró, después de haber vencido en una revolución al grupo de los Moya que lo había asediado por motivo de fraudes electorales. Entonces él, para destruir el Partido Azul, destruir la fuerza de Luperón, lo que hizo fue que atrajo al grupo de Báez, de los Rojos, y hace nombramientos parecidos a lo que se hicieron ahora este año. El presidente de la República hace un acuerdo con Miguel Vargas Maldonado y atrae al PRD. Se provoca la destrucción de ese partido, la división, y se habla entonces de la unidad PRD-PLD en este momento. Bueno, en este momento es cuando el presidente hace una reelección, en este momento es cuando tiene que fortalecerse a lo interno por si acaso Leonel Fernández quiere volver al poder, lo que implica que va a haber una contradicción en el seno del PLD, porque el PLD no ha podido estructurar un proyecto de nación donde ellos tengan alternabilidad en el poder, sino donde se ve que se van a confrontar dos caudillos dentro del partido, dos líderes. Y esto no es conveniente para la nación, porque ya eso se dio hace más de 100 años. Se dio esto y el resultado fue catastrófico. Cuando Lili hace el acuerdo con el reducto de los baecistas, Báez había muerto en el año de 1884, pero él atrajo sus principales líderes. ¿Y qué hizo? Así como Vargas Maldonado fue nombrado jefe de Relaciones Exteriores, canciller, así nombró Lili a
Manuel María Gautier, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Báez en los 6 años, la dictadura de 6 años de Báez, y entonces lo nombra en ese momento para fortalecerse, atrayendo a los rojos. El presidente Danilo Medina se fortalece atrayendo al PRD. 100 y tantos años después. Una unidad que nosotros planteamos hace 20 años. Nosotros planteamos la unidad PRD-PLD y la planteamos desde otra perspectiva. La planteamos desde la alianza Leonel Peña Gómez, después de un programa que favoreciera en términos de institucionalidad y desarrollo a la República Dominicana, hace 20 años. Pero ahora se reedita esta alianza donde se nombra a Miguel Vargas Maldonado como ministro de Relaciones Exteriores. Esto lo hizo Lili hace muchos años. Aquí se están repitiendo cosas que no son convenientes para el país, porque la destrucción de las relaciones entre Luperón y Lili trajo como consecuencia el inicio de un siglo que terminaron tan divididos los líderes que hubo una intervención norteamericana en el año de 1916 y que esa misma intervención provocó la subida de un militar, no ya en el marco del grupo de militares caudillistas, sino donde él se hizo el caudillo de la nación, que fue Trujillo, y donde aprovechó todos los recursos del país para terminar con 51 pesos de cada 100 que había en el país, donde era en 30 años, se hizo el dueño de la nación. Entonces, nunca la división de los líderes ha traído buenos resultados al país. Por eso nosotros vemos que este año 2016 concluye con una posible contradicción entre Leonel Fernández y Danilo Medina, como le expresan dos cosas. Leonel Fernández estuvo repartiendo canastillas, cajas navideñas, como que ya está en campaña. Pero lo hizo el año pasado también. Sí, pero lo hace. ¿Pero qué hace Danilo? Alguien de su grupo publica una encuesta de Dorín Cabrera, que hace Dorín Cabrera, donde el presidente está apoyado por el 70% para que se vuelva a reelegir. Esto es terminando unas elecciones que tuvieron mucho que desear. Unas elecciones que tienen la característica de que el presidente se consigue que el Congreso de la República le cree las condiciones para él reelegirse, modificando la Constitución de la República. Eso es algo que se da en las pasadas elecciones, donde el candidato presidencial es reelecto y donde ese presidente que reparte canastillas hoy también fue superado en las contradicciones internas por la fuerza que en ese momento tenía el presidente. Para nosotros, la culminación de este año con ese asalto de este joven, que es un deterioro de la jerarquía institucional que hay en la República Dominicana, que es hijo de un militar, que refleja entonces que a lo interno de las Fuerzas Armadas hay un descuido con el aspecto jerárquico, que debe reflejarse en el hogar con la conducta de los hijos. Y da pena porque conozco muchos oficiales generales y coroneles, oficiales superiores, de muy buena conducta. Ya le hablé de lo que han llorado, porque han visto el deterioro jerárquico que hay, que se refleja en un estado de inseguridad nacional cuando un joven que debería ser un modelo para la sociedad se convierte en un peligro desafiante para la sociedad, como es ese caso. Esto no se puede ver aislado ni de la política, ni de la economía, ni se puede ver aislado de la sociedad, ni de la familia, ni de la religión, ni de nada. Esto significa que el país tiene que reencauzarse. Para reencauzarse, nosotros entendemos que políticamente, en el PLD, que es el partido, esta es la era del PLD, ningún partido en la historia dominicana, ningún partido, se había reelegido 4 veces consecutivas en democracia. En democracia, aún sea entre comillas. Balaguer nunca lo pudo hacer. En su 4º intento, Balaguer fue vencido en el 1978. Pero dejó sus garras prendidas para que la corrupción que surge con fuerza en su gobierno continuara. Cuando Balaguer astutamente negocia el que 4 senadores se le pusieran a su nómina para él tener el control de la senaduría, de los senados, del Senado, que era quien nombraba a los jueces. Porque si el PRD hubiese nombrado a los jueces,
la corrupción y el crimen de Balaguer hubiera cambiado el rumbo porque se iba a castigar. Claro. Sin embargo, al no castigarse, se anidó en el PRD al extremo de que Antonio Guzmán tuvo que darse un tiro cuando se dio cuenta que estaba rodeado de corruptos. Un hombre que era serio, honesto y que temía a una represión de Salvador Jorge Blanco, que era el candidato opuesto que había a él, a lo interno, que había ganado. Y que terminó finalmente por la cárcel. Salvador termina en la cárcel. O sea, el PRD asume la corrupción como un modelo de dominación de poder. Pero eso mismo también ha hecho el PLD, que aunque ha creado la infraestructura jurídica necesaria para poderla combatir, no lo ha podido aplicar. Nosotros no vemos nunca que el artículo 142, que establece la meritocracia para ocupar un cargo, se le ha dado paso. Nosotros no vemos que el artículo 146 de la Constitución de la República, que prohíbe toda ese clientelismo y ese nepotismo, se ha podido poner en práctica. Nosotros no vimos en este año que el artículo 93 de la Constitución de la República, que ordena al Congreso hacer la supervisión y fiscalización de los gastos del Estado, se pudiera hacer. Aquí no se ha implementado nada de eso. Entonces, pero este año termina con esas deficiencias que nosotros entendemos que debe sentarse el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, líderes del PLD, para tratar de buscar la institucionalidad del país a través de la institucionalidad del partido. El partido ha quedado huérfano de instrucción cívico-política, los locales están cerrados, no se le está dando cumplimiento al artículo 216 de la Constitución de la República, que obliga a los partidos políticos a que forme la voluntad de sus militantes. Sin embargo, todo está cerrado, violan el artículo 42 de la ley 275-97, en su letra F, que establece que los partidos deben tener locales abiertos en los principales municipios cabeceras de las provincias, abiertos siempre, todos están cerrados. Estamos yendo a unas elecciones que son más matadero electoral que la que rebatía y planteaba Juan Bosch, cuando nosotros vimos que el 80% de los senadores fueron reelectos como fue el presidente, cuando vimos que más del 50% de los diputados fueron reelectos y los alcaldes, producto de ellos apoyar la reelección, donde no hubo convención. Si no hay convención, no hay confrontación de ideas ni propuestas nuevas, ni los electores pueden depurar antes de votar. Todas esas cosas le han hecho mucho daño a la democracia en la República Dominicana, a la política, y ese político que se deteriora en términos del concepto disciplinario y jerarquizado, es el mismo que va a administrar los bienes del país y que va a crear las condiciones para que los obreros estén malpasando como hoy, que la policía esté malpasando como hoy, y eso hay que detenerlo. Aquí hay que hacer un desarrollo económico incluyente. ¿Por qué? Porque es excluyente. Lo único que explica que aquí haya más del 30% de los jóvenes desempleados y que un 70% no tenga empleo fijo en el país y que solamente un 30% mal pagados. Entonces, lo único que explica es una administración política mala, que nosotros entendemos que ha sido copada por los líderes, que ahora hay que entender, el país tiene que entender en este 31 de diciembre, antes de comienzo del nuevo año, que aquí hay dos tipos de liderazgos fundamentales y hay que coger un camino. Hay un liderazgo tramposo, que es el liderazgo que compra cédulas, que soborna para poder tener funcionarios electos. Y debe haber el desarrollo de un liderazgo institucional, aquel que entienda que tiene que hacérsele reverencia y cumplimiento a la supremacía de la Constitución de la República, al principio de la legalidad, donde haya una jerarquización en lo que es los decretos, las resoluciones. No puede haber una ley que contradiga la Constitución, ni un decreto que contradiga la ley y la Constitución de la República, donde el ser humano, el dominicano y las dominicanas sepamos que la orientación fundamental que tiene que tener un país
son sus normas legales. Hay que trabajar para eso. Y es lo que nosotros entendemos que deben hacer los dos grandes líderes del PRD y la oposición, del PLD y la oposición, antes de hablar de candidaturas, hay que hablar de institucionalizar los partidos. Así queremos que venga el año 2017. A eso voy, don Andrés. La parte que tiene que ver, aquí en el país existe una, vamos a decir, ahora mismo podemos decir que existe un partido único, el PLD. La debilidad de la oposición, su incapacidad para, como usted plantea, alternar una propuesta en que la gente crea, que la motive, que le enamore y que le haga mirar para otro lado. Mirar para acá y mirar para allá. Déjame mirar para acá ahora porque esta gente me pueden ayudar, yo como ciudadano, a crear un mejor país como usted bien plantea. Sin embargo, don Andrés, la oposición de este país, los partidos alternativos, esta semana que concluye, estuvieron en la Junta, que yo sentí vergüenza ajena como dominicano. Bueno, eso es un derecho, pero caramba, si hay tanto problema en el país, fueron a la Junta a reclamarle una mejor repartición del botín. ¿Cómo me enlaza don Andrés esa actitud un tanto desfasada de la oposición, un tanto disco de la oposición, a su capacidad de juntar una propuesta capaz de presentar al país en las otras elecciones, o bien, para el trajín del diario Vivir Dominicana, una oposición creíble, unida y que contribuya con el desarrollo político y económico de la nación en otros estadios, en otros escenarios? ¿Eso es posible, Andrés? Mira, nosotros abogamos por eso. Tú sabes que somos constitucionalistas, venimos trabajando hace muchos años para que la República Dominicana conozca su historia, para que la gente no se deje engañar, para que la gente tenga conciencia del valor de su accionar político. Y para nosotros es, como para ti, para ustedes, es realmente chocante que en medio de un deterioro social como el que hay y político, se vaya a la Junta Central Electoral a hablar de la repartición de los recursos, cuando lo que debe de irse ante la Junta es decirle, miren señores, las elecciones del 2020, en esas elecciones no puede haber compra y venta de cédula, porque eso está prohibido por la ley 275-97, que es la ley electoral. Y ustedes están comprometidos a crear un organismo que vele para orientar la sociedad y la fiscalice y también la condene. O don Andrés también, a decirle a la Junta, miren, este año hay que trabajar por una ley de partido y una ley electoral. No se hizo eso. No, pero decirle a la Junta Central Electoral que si no aprueban la ley de partido, la ley 275-97 de la Junta Central Electoral establece en su artículo 3 las condiciones para que la Junta Central Electoral haga lo que tiene que hacer y resolver el problema. Mira, la Junta como tal. La Junta como tal, así, sin la ley de partido. Mira, constituye una entidad, la Junta, de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y las condiciones que la Constitución, las leyes y reglamentos determinen. Y la Constitución de la República, en el artículo 212, le da potestad a la Junta Central Electoral para elaborar los reglamentos necesarios para resolver todos esos problemas que hagan diáfana, libre, transparente las elecciones. Es decir, que lo que falta es que haya un organismo con mucho sentido de responsabilidad, donde cada acción de ellos la puedan entender, que ellas la pueden realizar a partir de su sentido de responsabilidad y de su conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, los constitucionalistas tenemos un caso. ¿A usted no ha dicho del caso? El caso nuestro, que hemos elevado una instancia ante el Tribunal Constitucional. ¿Todavía nada, Andrés? No, el día 7 se vence enero. El plazo, sí, de enero, para que ellos emitan una sentencia que debe ser favorable a aquellos hombres y mujeres que hicieron posible que han hecho posible que durante 51 años aquí haya un país libre en términos políticos y donde solamente los políticos deben asumir la posición correcta para sacarle ventaja a eso, como hemos estado hablando ahora. Sin embargo,
el tribunal acogió y celebró el día 7 de septiembre la audiencia. Todavía estamos esperando, entendimos que la evacuación de la sentencia tenía que darse antes de los 4 meses porque era sencillo, era un asunto de ley. Se fue el año. Se fue el año, porque es sencillo entender que el grupo de hombres que se sacrificó para que se cumpliera la Constitución de la República, el respeto a la institucionalidad, la soberanía nacional, que aportó vidas y bienes para que tengamos una libertad que ha sido mal manejada, y la corrupción y el estado de inseguridad que vive la sociedad como consecuencia de la delincuencia es un reflejo de eso, porque aquí se metió, durante 12 años se le metió miedo a la población, matando a los jóvenes más ilustres, mandándolos al exterior, persiguiendo a los demócratas. Y ese miedo se le ha quedado metido entre los huesos a muchos funcionarios que son incapaces de asumir responsabilidad por algún temor que se fundó en esos 12 años. Se creó la condición para que aquí no hubiera una unidad nacional en torno a la importancia del desarrollo social, político y económico del país. Y todo esto que estamos viendo, en otro programa lo podemos analizar y nos vamos a dar cuenta de por qué hoy a un juez le da brega tomar una decisión responsable, por qué un fiscal no se convierte realmente en el defensor de la sociedad, por qué se dejan sobornar muchos. Nosotros esperamos que en el caso nuestro no haya que hacerlo, nosotros confiamos en ese Tribunal Constitucional por el carácter de preparación que tiene y por el sentido moral y ético que muchos han exhibido. Además de la solemnidad. Bueno, señores. Si fracasa ese tribunal, fracasó el país. La República se hunde. Señores. Nos quedan todavía un poquito más de tiempo, sí. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos más. 3 minutos. Don Andrés, ¿el país tiene salida? Muchas salidas. Vamos a ver. Si Leonel Fernández y Danilo Medina se unifican para crear un partido fuerte, cualitativamente fuerte, como el mismo Leonel Fernández lo ha planteado, esa es una salida, porque es un partido que está muy posesionado en la vida nacional. Sí, correcto. Si la oposición abandona la busca de pesos, correcto, y se unifica y comienza a hacer lo que Danilo y Leonel deben hacer, si no lo hacen, se van a ganar la voluntad del pueblo. Si las iglesias continúan su militancia en base a la doctrina del Papa Francisco de una política por el bien común, hay mucha esperanza. Si nosotros cambiamos, nosotros tres, y los amigos televidentes que nos están mirando, cambia el país y puede cambiar el mundo. Decía ese gran hindú que todos recordamos, ¿ustedes recuerdan? Gandhi dijo, si usted quiere que el mundo cambie, conviértase en el mundo que usted quiere. Comencemos a cambiar. Y así avanzamos nosotros. Bueno, señores, yo creo que ha sido... Feliz Año Nuevo. Yo creo que ha sido una propuesta, unas palabras de don Andrés que nos llenan otro de satisfacción y de orgullo. Gran mensaje, don Andrés, este fin de año, de cómo los dominicanos podemos avanzar, crecer como nación y dotar a las nuevas generaciones de una nación próspera en lo económico, en lo cultural, en lo social, feliz. Muchas gracias por su... Muchas gracias, don Andrés. Siempre es muy gratificante escuchar sus ponencias. ¿Usted cree que 30 segundos yo puedo tomarme? Sí, 30 segundos. ¿Puede 30 segundos? 30. Para nosotros recordarle al país lo siguiente. Las sentencias de los tribunales son determinantes para cambiar el carácter de esta nación. De corrupta, indisciplinada, a ordenada y honesta. Dice la Biblia, y es bueno que nos quedemos con este mensaje, en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, hablando de la importancia de las sentencias que castiguen, que haya un régimen de consecuencias, dice, por cuanto no se ejecutan luego sentencias contra las malas obras, el corazón de los hijos del hombre está siempre dispuesto en ello para hacer el mal. Bueno, ahí están los ejemplos. muchas gracias, don Andrés. Gracias a usted.